Y nosotros nos venimos aquí al living de Telediario Federal para saludar a Pablo Callejón, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. En el cierre de la semana, mucha información. Mucha información, por supuesto. Nos vas a hablar de un tema que es muy preocupante, que quedó solapado, si se quiere, por el coronavirus, la realidad económica, pero es un tema muy preocupante también de salud. La Argentina había logrado un estándar a nivel mundial, latinoamericano, que era muy valorado en la Organización Mundial de la Salud sobre el tema del sarampión. La última muerte que se había registrado en el país era de 1998. Parecía erradicado. Parecía erradicado, ¿eh? Una situación que nos exponía a una tarea de vacunación permanente, ¿sí?, a través de la doble, de la triple viral, y también de un control exhaustivo que se hacía desde muy chiquititos, bueno, para que no apareciera el brote. El calendario de vacunación de la Argentina siempre fue muy valorado a nivel continental y también a nivel mundial. Ahora, un traspié te vuelve a exponer a una situación que hoy es realmente preocupante, que tiene que ver con el regreso del sarampión al país. Y allá vamos a ver con algunos detalles cómo es que se dio ese ingreso del virus, pero sobre todo tiene que ver con las políticas sanitarias que se aplicaron en los últimos años, que terminó sin un Ministerio de Salud en el país y que derivaron en esta realidad. El sarampión, Mariano, es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente grave o fatal. Sí. Puede ser fatal en algunos casos. Que se propaga además fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones respiratorias al hablar, al toser o al estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado. Vamos a ver en la próxima trama algunos detalles para comenzar a conocer qué es lo que está pasando en la Argentina con el sarampión. En el país se dio el mayor brote de sarampión entre agosto del año pasado y abril del 2020, aunque los especialistas dicen, bueno, ahí se dio el brote, pero el problema comenzó antes, claro, cuando se relajaron sobre todo los procesos de vacunación. En ese periodo se confirmaron 163 casos, incluida una defunción, según lo informado el Ministerio de Salud. Decíamos, en 1998 había sido la última muerte. Bueno, volvimos a tener un fallecimiento por sarampión. El brote, Mariano, ha incluido 148 casos, y acá mira el dato, que son de origen desconocido. Hay 14 que fueron importados de Brasil y Estados Unidos, y uno con otro antecedente. Este año se registraron hasta ahora 59 casos, 11 fueron importados y 48 de origen desconocido. Esta referencia plantea de que evidentemente en otros países el problema estaba, ingresó y se propagó porque no estaban las condiciones sanitarias que hubiesen evitado. Por ejemplo, en algunas provincias como en Buenos Aires se dejó de fabricar la vacuna. Y esta es una instancia central. Se perdió en la capacidad de stock y en la capacidad de arribo. La distribución geográfica de la enfermedad definida por el informe oficial indicó un caso en la provincia de Córdoba, que precisamente es uno de los importados. Había viajado esta persona a Florianópolis. 31 corresponden a residentes de la ciudad de Buenos Aires, al Cava, y 131 a la provincia de Buenos Aires, donde parece focalizarse el caso o el mayor brote, en realidad, del sarampión. Y en la última de las tramas, el mayor número de confirmaciones correspondieron a menores de 1 año, donde también se observó la mayor tasa de incidencia, seguido de los grupos de 1 a 4 años. Lo que decías vos, Mariano, la cartilla, que fue muy cuidada, incluso en algún momento te acordás que para obtener la asignación universal por hijo, no solamente había que presentar el informe escolar, sino la cartilla de vacunación. Que eran elementos centrales, ¿no? Ahora se ha relajado un poco, pero sigue existiendo esta exigencia por la situación de la pandemia y de la cuarentena. Pero es central pensar en estos mecanismos, en estos verdaderos protocolos sanitarios para evitar que aparezcan los brotes. Y hay dos temas aquí que me surgen rápidamente. Una es la decisión política cuando se habla de salud pública. Claro. Sí, a uno le parece incomprensible regresar, volver a un pasado cuando se tenía todo controlado y se tenía la posibilidad de seguir controlándolo. Es una decisión política, claro, la que se tomó en ese momento. Y lo otro también, ¿no? La existencia de los grupos antivacunas, que están en su derecho de pensar en lo que se puede pensar, pero no es una cuestión no individual, sino de salud pública. Aquel que no se vacuna
después puede ser un perjuicio para el resto. Sí, los grupos antivacunas han hecho un enorme daño social, sanitario. Las decisiones individuales también tienen que ver con un contexto colectivo y además con las obligaciones que debemos, a las que debemos responder como ciudadanos. Si hay una persona que no se vacuna y esto provoca un contagio y son otros los afectados, ahí tenemos un problema de salud pública provocado por una decisión negligente. Absolutamente negligente. Y también las políticas sanitarias, la importancia de contar con un Ministerio de Salud, la importancia de contar con recursos, con políticas que se sostienen en el tiempo, con no relajarnos. Lo que ha ocurrido con el sarampión es toda una advertencia de lo que sucede cuando las políticas sanitarias no van acorde con, además, un esquema que era absolutamente elogiado. La Argentina había logrado un estándar muy valorado a nivel latinoamericano y mundial. Bueno, es un dato que nos termina describiendo en un verdadero traspiés que se ha alcanzado en los últimos años en política de salud. Pablo, muchísimas gracias, que tenga un buen fin de semana. A ustedes que disfruten mucho del fin de largo. Fin de largo, exactamente. Nos reencontramos el martes. Nos vamos a reencontrar el martes y lo que decimos, ¿no? Hay que aprovechar este 25 de mayo también para reflexionar en momentos tan difíciles para los argentinos, lo que implica el sentido de la patria. Nos reencontramos el martes nosotros, pero mañana hay programación en Televisión Federal, durante la mañana. Estrena el Televisión Federal de los sábados. Sí, vamos a estar informando, por supuesto, durante toda la mañana. Atentos entonces. Muchísimas gracias. Chao, Pablo. Continuamos con El Tiempo en Televisión Federal.